Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo e interesante programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante álgido. Y digo álgido porque ciertamente parece que este tema que vamos a tocar en cuestión esta noche estuviese como apuntado a ser constantemente atropellado, a ser constantemente víctima en el ejercicio de algunos gobiernos a nivel mundial. Y me refiero al tema de los derechos humanos. Para tal efecto, vamos a hablar con Esteban Oria, quien nos acompaña desde la ciudad de Omaha, Nebraska, en los Estados Unidos. Esteban es miembro de la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos. Muy buenas noches, Esteban, bienvenido a Contacto Global. Gracias, Alejandro. Mucho saludo a toda tu audiencia y un abrazo fraternal a todos los que nos están viendo a través de tu pantalla, en la pantalla de ustedes. Muchísimas gracias, Esteban. Esteban, para entrar en contexto de la entrevista que vamos a desarrollar a continuación, háblanos un poco sobre tu trabajo en esta Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión es una organización que está de reciente nacimiento. Nosotros nos estamos organizando en los países por capítulo. Yo estoy en el capítulo de Estados Unidos. Henry está en el capítulo de Paraguay. Gente que está, Tugomir está en el capítulo de Francia. Eduardo está en el capítulo de España, por mencionarte algunas personas que están empezando. Y recientemente se está abriendo un capítulo en Perú con Kirby y así estamos tratando como de los hermanos masones. En Ecuador tenemos un hermano que se llama Lenín y está trabajando allá también con esta idea del capítulo. Esto no tiene un poder centralizado, realmente lo que hay es una dirección ejecutiva en la que estoy yo, pero lo que hace es como que articular acciones, pues no. Eh, Fundamentalmente como que cuando vamos a producir un documento, pues nos reunimos todos los capítulos, los que estén de acuerdo, entonces vamos y producimos ese documento. Pero fundamentalmente la idea es como que hacer visible situaciones de violación de derechos humanos en las que de alguna forma están siendo afectados los masones. Eso no quiere decir que no estemos en permanente vigilancia de la defensa de los derechos humanos en términos generales, porque a la final no estamos desconectados de la realidad del mundo. Sin embargo, se produce que se violan muchos derechos humanos de hermanos masones y casi nadie se da cuenta. O sea, eso es una cosa que es terrible, sobre todo cuando uno se entera del tipo de violación en el que ellos han estado siendo víctimas. Así que si tenemos alguna forma de difundirlo, lo vamos a hacer por los medios que tenemos a la disposición. Muy interesante, muy interesante. Sé que la gente que está viendo Contacto Global la noche de hoy, eh, le llamará particularmente la atención que haya una entidad que defienda los derechos humanos de los masones, como estar hablando de un sector poblacional o un sector, bueno, evidentemente la masonería no es una religión, pero sí un sector poblacional específico. Llama poderosamente la atención este ejercicio en pleno siglo XXI. Sabemos que en el siglo XX y por supuesto siglos anteriores al XX, los masones fueron abiertamente perseguidos por regímenes, desde los nazis hasta los fascistas en España o en Italia, y a un nivel muy grande. Hoy en el siglo XXI, ¿qué tan grande es la afectación de los derechos humanos de los masones? Ah, Es difícil a veces de calcular porque la naturaleza de la forma de persecución política actualmente es una forma transversal. Así como te puedo hablar de que la tecnología ha cambiado el mundo de una forma increíblemente diferente, así ha cambiado la manera como las tiranías y las dictaduras operan. El caso de Venezuela o el caso cubano son muestra de eso. Sin embargo, puedo decirte que son bastante los casos de violación
Y es igual que ocurre como siempre en las circunstancias en donde los familiares denuncian estas violaciones y particularmente a veces sucede que los mismos familiares pues se callan porque, bueno, son amenazados y todo lo demás. Total que todas esas cosas nosotros las hemos estado viendo. Lo que pasa es que en la masonería, por la naturaleza de la organización que es discreta, ocurre que en ocasiones eso juega en contra de nosotros. Por la misma discreción nuestra, la gente se aprovecha de eso para realmente crear circunstancias terribles entre los masones, dejando una sensación de complicidad incluso, que es realmente, a veces uno dice, oye, qué vergüenza, o sea, no puede ser que tú, porque estés en una organización, tengas que callarte o tengas que hacerte la vista gorda e incluso participar en acciones no son realmente éticas y puede ser un problema a nivel, porque si llega a ocurrir por tú participar en un hecho como ese, si llega a ocurrir como pasó con Oscar Pérez, o ponértelo más claro y más preciso, a Oscar Pérez le hicieron un juicio masónico en Venezuela mucho antes de que sucedieran todo ese poco de hechos que le pasaron a él y al hermano Díaz Pimentel. Y te lo digo porque yo era de la misma logia de Oscar Pérez. Yo no sé, no te lo estoy diciendo porque fui una persona que no estaba alejada, no, no, no. A mí me llamaron por teléfono para ir a esa tenida y yo no fui a esa tenida. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sé las consecuencias de participar en una acción como esa, donde a él no tuvo ni siquiera a alguien que lo defendiera en ese juicio, que lo defendió precisamente era un funcionario del chavismo y nadie de los que participó ahí previó que iba a ocurrir lo que pasó después y las consecuencias que eso trajo. Ese caso Oscar Pérez es un caso que está en la Corte Penal Internacional. Imagínate tú la gravedad de cualquier cosa que tú hayas hecho a lo largo de ese periodo. Eso que hicieron allí es parte de un proceso penal que está metido ahí arriba, porque tú creaste, o sea, legalmente estructuras para colaborar, para coadyuvar y facilitar medios para afectar a ese muchacho de esa forma como fue afectado. Y es un masón. ¿No? Y no, lo peor no es eso, es que fueron perseguidos masones a raíz de la vinculación de Oscar Pérez con la masonería, con la logia de nosotros, que es la logia número 208. Ahí hubo 5 personas que fueron citadas al 6CPC. 5 personas y ninguna de ellas ha salido a decir que fueron citadas como consecuencia de la vinculación que tenían con Oscar Pérez. Es totalmente vergonzoso eso. Y yo he tenido que agarrar y escribir eso en los medios de comunicación para que esa información salga y sea publicada. Porque hay gente que está en riesgo. Hay gente que está en riesgo, Alejandro, por esa situación que se presentó. Bueno, y si esa gente se calla, para el resto del mundo no pasó nada, pero el régimen sigue operando por debajo y tiene su forma de operar para afectar a quienes de alguna forma hemos estado vinculados a esa logia en particular. ¿Quién me dice que mañana, pues, por esa situación que Oscar tuvo con nosotros, a cualquiera de nosotros nos mete preso el régimen, estando, si estuviéramos en Venezuela? Yo, que soy un columnista de primera línea, que he estado políticamente activo, de antemano, no tuve nada que ver con las acciones de Oscar, pero en medio de la confusión que hay y operando como opera la inteligencia de Maduro, que crea archivos expiatorios y todas esas cosas que ellos hacen para crear historias, y pueden inventar cualquier cosa y lo meten a uno preso. Y si nadie habla, si no hay una situación, si ellos mismos no denuncian eso ante las oficinas de derechos humanos, las coacciones que recibieron de parte del 6CPC, si ninguno de ellos manifestó en el documento que fue por la vinculación que tuvo Oscar con la logia. Ninguno de ellos manifestó eso en sus relatos. Fíjate, la esposa de Jameson Jiménez dio una declaración en prensa donde se le salió eso. Y lo tengo el video grabado.
pero yo no he visto que el señor Jameson haya dicho por allí que, bueno, él fue amigo de Oscar Pérez desde un principio. Bueno, pues puede argumentar eso, pues no tiene, pero el resto no. El resto, Entiendo o sea, perfectamente. tú no estás entendiendo. Entonces la gente se quedó callada y nos ha obligado a nosotros, sobre todo a mí, a hacer esta denuncia de modo público en un diario que lo leen millones de personas. Y yo he tenido que llevar ese proceso ante las Naciones Unidas para que conozcan el nivel, el grado en el que el régimen de Maduro ha atacado a la masonería venezolana. Después me entero, por la vía de, tú sabes, de un personaje que conocemos, y de una persona que conocemos mutuamente, de la desaparición de 2 masones dentro de la masonería, de la Gran Logia, de cuáles familiares fueron allá, y nosotros no sabíamos. Y son 2 masones que desaparecen el mismo año que asesinan a este muchacho Oscar y a Díaz Pimentel. ¿Y quién me dice a mí que ellos no tienen ninguna vinculación con, o no? O sea, el régimen de Maduro, sus investigadores, van a darnos razones, no. Y nadie sabía nada porque precisamente la Gran Logia nunca informó de esto. Nunca informó de la desaparición de esos dos señores. Porque a nosotros nos tiene que preocupar, hermano, que a los hermanos los estén desapareciendo dentro de la gran, o sea, no dentro de la Gran Logia, o sea, los estén desapareciendo estos masones. ¿Qué me dice a mí que la inteligencia no ha entrado en la Gran Logia y ha buscado dentro de los papeles de los documentos que nosotros tenemos allí, nuestras direcciones, nuestros datos personales, la familia con que nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, o sea, nosotros tenemos toda la información nuestra allí. Fíjate que, Esteban, y perdón que te interrumpa, y quiero aclararle a las personas que están viendo Contacto Global en este momento, que estamos hablando de un caso específico que pasó en Venezuela, que fue el caso de un masón y también policía llamado Oscar Pérez. También hablábamos del masón Pimentel, recuérdame el nombre, por favor. José Díaz Pimentel. José Díaz Pimentel. Sí. Que fueron acribillados por el gobierno. Y esto es un hecho público y notorio. Fue lo que se llama una masacre, lo que pasó con ellos. Pero también por aquellos días hubo allanamientos a logias, como tú estabas diciendo, citatorios a miembros de logias para tratar de sacar información, incluso esta información íntima que tiene la masonería dentro de sus registros. Esto ha sido un tema que en democracia, en una verdadera democracia, siempre ha habido ese respeto, ¿no?, a lo que es la masonería, a lo que son los archivos de la masonería o a lo que son los archivos de las religiones, en fin, porque son archivos íntimos, ¿no?, ciertamente, y que ahí no hay nada que realmente oponga al Estado de Derecho. En ese aspecto de este caso que tú nos estás hablando, recuerdo un hecho que inédito, un hecho que no ha sido frecuente y el cual le pude hacer seguimiento por redes sociales en su momento, que fue que la muerte de Oscar Pérez y de Pimentel generaron reacciones de instituciones masónicas, de grandes logias y logias a nivel global. Eso marcó indiscutiblemente un precedente, porque aunque no son pronunciamientos políticos, porque no son pronunciamientos políticos, son pronunciamientos claramente en pro de los derechos humanos, ¿me entiendes? Se masacraron a unas personas, se violó el Estado de Derecho a estas personas con evidencias públicas y notorias. Tú nos comentabas, y perdón que te interrumpa, que tú estás en el exilio en los Estados Unidos y tú eres masón. Hasta cierto punto tú también eres víctima. Claro, claro, es que por lo que te estoy comentando, tú llegas a entrar a Estados Unidos, tú tienes que decir la historia completa. Mi historia completa es pública. O sea, mi historia, soy un funcionario de la Asamblea Nacional, exfuncionario activo cuando estaba en el 2017 allí. Yo estuve cuando llegaron todo ese poco de gente de Diosdado y de Jorge,
En el preciso momento que entraron en la Asamblea Nacional, le cayeron a palo a todos los diputados y a nosotros. A mí me amenazó, por ejemplo, los colectivos que estaban ahí adentro. Funcionarios de la oposición. O sea, yo no estaba jugando, brother. Pero además de eso, como te estoy comentando, soy un columnista. Pero ahora tienes que sumarle que estaba en la misma logia de Oscar Pérez. Imagínate tú. Entonces yo tengo razones para estar preocupado por la vida mía y por la vida de mi familia. Si en las otras circunstancias, todos los compañeros que están allí conmigo han hablado y han dicho la verdad sobre lo que me pasó, tanto en la asamblea como en mis funciones. Obviamente, si soy un columnista, pues están todos mis comentarios y mis artículos publicados. Pero es malo cuando los hermanos que deberían decir la verdad no lo dicen, ¿ves? Entonces, esa es la parte que a mí me desagrada. Por eso nace la Comisión de Protección de los Masones a nivel de derechos humanos. Pero Porque no podemos esperar que venga la Gran Logia de Venezuela a decir la verdad. No tenemos que nosotros agarrar y entonces empezar a buscar los medios para hablarlo. ¿Ves? Eso fue lo que pasó con la comisión, que nosotros no hemos tenido que agarrar y saber. Y gente está herida. Tú sabes muy bien, gente está herida fuera de Venezuela. Y han callado. Mira, con relación a lo que tú me dijiste de Oscar Pérez, en el momento que pasó lo que pasó con el querido hermano Oscar Pérez, yo me comuniqué con el gran maestro de la logia en ese momento del Ecuador, que era el presidente de la CMI de la zona 4, la que actualmente tiene la Gran Logia de Venezuela. Y fue el primero que se pronunció. Fue el primero que se pronunció. ¿Pero por qué se pronunció? Porque yo le dije a ese querido hermano qué fue lo que pasó allí. Yo le eché el cuento completo a ese querido hermano y él sabe que es verdad. ¿Ves? Le escribí por Twitter, lo hablé por teléfono con él. Y a partir de allí empezaron las grandes orientes, los grandes logias a investigar. Pero ¿tú crees que hubiese pasado si hubiese dejado eso en manos de la Gran Logia de Venezuela? No pasa nada. No le dicen nada. Yo soy un masón, no tenía ningún grado, o sea, perdón, no tenía ninguna autoridad dentro de la estructura masónica. Estaba metido en aquí llaman un sótano. En ese momento, en el 2017, porque yo vine a Estados Unidos, pues que realmente no tengo medios ni nada. O sea, realmente no tenía dinero. Y ahí estábamos, y estaba viviendo. Y yo me pude comunicar con el teléfono que tenía, con ese gran maestro, para poder decirle toda la verdad de lo que yo, por lo menos de lo que yo sabía. Y fue así que todos ellos reaccionaron, hermano. Pero entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué pasa? A mí esto, mucha gente, a él no le gustó la forma como yo procedí, porque quieren guardar silencio, porque tienen miedo, o por muchas razones, y yo los entiendo, porque están dentro de Venezuela, pero ellos tienen que entender también que nosotros tenemos, yo por lo menos tengo mi propia forma de ver las cosas, y no pueden de ninguna manera obligarme a hacer lo que ellos están haciendo. Te entiendo, ¿no? Y la masonería precisamente trata de esa libertad de conciencia y de ese libre albedrío, pero a veces parece que se olvidara. Esa postura de la Gran Logia de la República de Venezuela, esto fue en el año 2018, ¿cierto? Corrígeme si... 2018. 2018. Esa postura de la Gran Logia de la República de Venezuela, Gran Logia de la Masonería Regular Venezolana, miembro de la CMI y de la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares. Esa junta directiva de 2018, que no es la misma de hoy día, eso hay que aclararlo, esa junta directiva no se pronunció por miedo o por estar políticamente subordinada al gobierno venezolano. ¿Cuál es tu punto de vista? Aquí como que entramos en algo que yo evito, como que me cuido mucho, ¿no? Me cuido. Yo lo que sé es que si tú lees el documento de la Gran Logia de Venezuela, el documento de ese momento, de ese tiempo, vas a encontrar que no hay ningún tipo de compromiso ni de condena con la que hizo el régimen de Maduro, todo lo contrario. Entonces es bien decepcionante leer todo eso. Y si yo pedí una investigación al querido hermano, le pedí, no a la Gran Logia, se la he pedido por noticia criminal a diferentes organismos de derechos humanos,
por la manera como se comportaron ellos en el tratamiento del caso Oscar Pérez dentro de la Gran Logia, dentro de lo que significa la masonería. Porque bueno, sí, si en algo impactó de alguna manera en la opinión pública, fue lo que tú ya comentaste. Fueron lo que ocurrió con las logias, la persecución a los masones y todo lo demás. Ahora, como te estoy comentando, tienes que agregarle entonces otros casos que empezaron a suceder después. Mira, realmente preocupante. O sea, lo que puedo decirte es que confiar en estos hermanos que están allá, confiarle, es muy difícil confiarle algo después de ver lo que vimos con el caso del querido hermano Oscar Pérez. Ahora, yo entiendo que puede haber diferencia, Alejandro, sí, pero mira, hay que cuidar mucho las cosas. No, te entiendo perfectamente. Y fíjate que como te les comentaba y como sabe la gente que ve Contacto Global, por redes sociales se cruzan opiniones. Hay gente que no entiende qué es la masonería y cuál es el alcance real de la masonería. Sobre la masonería hay muchos mitos y leyendas, cosas que no son reales. La masonería no tiene ningún poder real sobre el ejercicio político. No lo tiene. Y eso hay que dejarlo claro. No estamos en el siglo XVIII ni XIX. Estamos en el siglo XXI. El poder real de la masonería en el siglo XXI es el desarrollo de la conciencia de cada masón, su moral y su ética. Esa es la verdad. Ahora bien, la gente cuestionaba mucho por aquellos días, como está pasando ahorita con Cuba, y lo vamos a tocar en el avanzar de la conversación, que la masonería no hacía nada. Y en ocasiones me acuerdo haber tenido que responder a algunas personas que la masonería no era ni un ejército ni un partido político. Pero también hay un tema que hay que entender, que es muy difícil el pronunciamiento cuando se está dentro de la boca del volcán. Claro. Porque tú te pronuncias y en el caso venezolano, bueno, te llega la policía de inteligencia al momento, pues, y te pueden incluso hasta judicializar por un simple pronunciamiento. Y se ha visto. En Venezuela ha ido gente presa por poner un Twitter, ¿me entiendes? Esta es la verdad. Ahora bien, entrando ya en el tema de Cuba, vigente en este mes de julio del año 2021 en que estamos hablando. Cuba ha sido un régimen represor de los derechos humanos. Esto no es un secreto, esto no tiene que ver con temas políticos. Hay gente que tiene cuestionamientos de que el verdadero culpable de los problemas de Cuba es Estados Unidos y el bloqueo. Otros dicen que sí es una dictadura. O sea, ese no es el punto en cuestión del que yo me quiero enfocar. Lo que sí me quiero enfocar es que por muchas décadas la masonería cubana fue tolerante con el régimen cubano. Esto es público, fue tolerante. Y digo ser tolerante cuando tú no te pronuncias, cuando tú no te manifiestas. Llegamos a este julio de 2021 y hay sendos manifiestos de la masonería cubana. Una masonería que ha convivido con el régimen castrista, pero ahora se pronuncia. Incluso hubo esta citatoria al soberano gran comendador del grado 33 para Cuba, un citatorio que, bueno, parece que no pasó de ahí. ¿Por qué ahora sí se pronuncia la masonería y antes no, desde tu enfoque? Oye, hemos quedado sorprendidos realmente y aleccionados, vamos a estar claros. Y yo lo reconozco. La actitud y el comportamiento que ha tenido la masonería cubana, inclusive aleccionado porque como venezolano a veces uno dice, oye, lo que no hemos hecho nosotros, lo hicieron los cubanos. Nosotros teniendo todo, prácticamente, todo un entrenamiento democrático de años, supuestamente, porque vamos a contarle la edad a cualquiera de los grandes maestros que tenemos allí. Alguno de ellos tuvo que haber pasado por lo menos por alguna escuela de la democracia venezolana. Es una vergüenza, realmente, te lo digo con toda sinceridad.
que venga un cubano que ha tenido 62 años de dictadura comunista a enseñarnos a nosotros lo que es defender la libertad y la democracia. Es una vergüenza, y se lo digo a los hermanos que están allá en la Gran Logia de Venezuela. Y por eso es que esto es una bendición también que haya ocurrido, porque no solo el pueblo cubano ha roto el mito de eso que llamaban el socialismo bonito, entre paréntesis. Allá estaban sentados los socialistas y comunistas allá en España y en Francia y allá en Chile y en todos estos países, en todos lados. Entonces, ellos dicen, bueno, Cuba es el ejemplo a seguir y allá nunca ha habido una manifestación, o sea que todo el mundo está feliz en Cuba con su socialismo. Bueno, se acabó eso. Se acabó eso, no hay forma de que ellos agarren, porque lo que estamos viendo por las redes sociales es una represión terrible. Lo que ellos hacen en Venezuela, que tú sabes muy bien, agarran a la policía y todo ese poco de palo que le dan a los muchachos y Dios no, ves, todas las cosas tenebrosas que hacían contra los manifestantes venezolanos, lo están haciendo con la gente cubana. Se están metiendo en sus casas, lo están paliando y no se sabe. Hay algunas personas que no saben dónde están sus familias, sus parientes. Algunos masones, yo he podido conversar con gente. He recibido llamadas, Alejandro, de familias de masones que están ahorita en estos momentos presos en las cárceles cubanas. Así es. Y entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué está pasando? Mira, lo sorprendente es eso. Mira, es gente que está dando la denuncia, por Dios. ¿Cómo es posible que en Venezuela, y vuelvo a la crítica allá, hayan masones presos o hayan masones desaparecidos y no salga la denuncia de una manera abierta o por lo menos se conozca, cónchale, que esto está pasando? Entonces es la lección que estamos aprendiendo del pueblo cubano. Que creo yo que, bueno, yo acabo de salir de un programa de televisión aquí con la gente de Acá o Más. Estábamos hablando precisamente de este tema de Cuba y cómo va a impactar en la sociedad mundial. Es lo que te estoy diciendo, o sea, es como, no importa si no pasa más allá de esta demostración, pero lo que sí está claro es que ya marcó un hito el hecho de haberse manifestado de esa manera y la forma tan pura, por decirlo de alguna manera, de defensa de la libertad. Ahí no hubo un líder político detrás de eso, fue gente espontánea. Yo he hablado con gente por teléfono y yo digo, me da miedo más bien, no miedo yo, miedo de ellos. Ellos no saben ni siquiera la forma como esta gente opera. Que ellos hablan con uno sin ese temor, pero claro, están preocupados, pero a la vez se siente que ellos están defendiendo de una manera, como te dije, es una manera muy ingenua y eso es muy importante porque eso demuestra que en el fondo nosotros seguimos siendo lo mismo que hace 200, 300, 400 años. La misma gente que cree en la libertad y que cree en esos valores y eso es importante que se preserve. Muy importante lo que estás diciendo. Estos regímenes se caracterizan por ser barbáricos. Simplemente no se respeta el Estado de Derecho ni ningún tipo de libertad. Ciertamente el punto de vista de la moral masónica entra en tela de juicio cuando se ven enfrentados a estos episodios. Hay personas que buscan politizar el tema de los derechos humanos. Y hay que aclarar que el tema de los derechos humanos no puede ser trabajado desde una óptica política. El político es el que los viola. Pero no puede ser trabajado desde una óptica política. Y es muy interesante lo que nos estás diciendo. ¿Cómo es? ¿Qué conocimiento has tenido en esta situación que está teniendo Cuba en este julio de 2021? Más allá de ese citatorio, me estás comentando que hay algunos masones, no sé si la palabra será detenido o preso, seguro sin ningún debido proceso y a lo mejor sin causas ni evidencias ni razones ni nada. ¿Qué razones específicas tienes de cómo le está yendo a la masonería en Cuba
después de esos comunicados, tanto el de la Gran Logia de Cuba como el del Supremo Consejo del grado 33? Mira, no tengo mayor información de qué tipo de nivel de persecución pudieran estar ellos teniendo, pero de acuerdo a lo que hemos por experiencia propia tenido nosotros en Venezuela, no auguro mayor cambio de su futuro. Va a ser muy parecido al nuestro. Es probable que sean infiltrados de una forma, allá habían sido infiltrados, pero ahora van a ser terriblemente infiltrados y algunas autoridades puedan sufrir algún cambio. No será inmediatamente, pero va probablemente a producirse si no se genera una corriente de cambio en la isla como tal en el corto plazo. Pero los hermanos cubanos, mira, la masonería en dictadura, la masonería nunca ha operado en dictadura realmente. O sea, hemos sido siempre actores bastante, si somos discretos en democracia, creo que en dictadura podemos hacerlo como 100.000 veces. El verdadero masón va a tener que trabajar aún mucho más discreto en Cuba. Después está siendo realista, o sea, no, para no caerte a mentira que si vamos a... No, si la dictadura llega a sostenerse después de esto, que es muy probable que lo haga, porque bien sabes que estas son situaciones que se presentan y aunque hay mucho hambre en Cuba, mucha miseria, pues la represión que se está dando es terrible. Y lo que estamos viendo en las imágenes es terrible, muy parecido a lo que ocurre en nuestro país. Así que solo queda esperar y ver qué va a pasar. Nosotros no podemos hacer más que informarle a la gente qué está ocurriendo. Lo contrario es mentir y solo, como dicen algunos, bueno, claro, lo habla un comunicador, pero si lo he escuchado a los presidentes y a todo esto, y dice que son un asunto que debe resolver los propios países. Eh, Así que eso es lo que está pasando y va a pasar, pasó en Venezuela, va a pasar allá. Quizá la historia nos dice, bueno, las dictaduras van a caer tarde o temprano. Alejandro, tuviste cómo cayó el bloque soviético por completo, caen por el desequilibrio económico es tan terrible que ellos van a ser afectados. Venezuela es un ejemplo de eso, la miseria en la que está el país es extremadamente altísima. La única forma que se pueda salvar la dictadura, y se lo dije hoy a la gente de aquí, de Omaha, si es que se quieren salvar, es haciendo algo que es un suicidio político para ellos, que es liberando la economía. Y para liberar la economía tienen que empezar a liberar unos cuantos procesos políticos. Es lo mismo que le va a pasar en Cuba, pero como son comunistas y ellos no quieren otra cosa, entonces les va a costar entender eso. Entonces va a ser una cuestión de tiempo. Pero los hermanos cubanos tienen que prepararse para vivir una masonería mucho más discreta. Y nosotros en el exterior tenemos que prepararnos para reconocer a estos hermanos en esa calidad de discreción, porque lo que va a sobrevivir después de esta manifestación de la Gran Logia no va a ser la verdadera masonería. A mi parecer no va a ser la verdadera masonería. Ellos van a infiltrar esa masonería como lo han hecho en Venezuela, que sé yo, está bastante infiltrada. Allá no hay manera de decir absolutamente nada porque allí todo se lo van a comunicar a la inteligencia de Maduro. Y lo Te lamento, pero es la entiendo, verdad. te entiendo perfectamente y bueno, son eh, organizaciones como a la que tú perteneces al hacer estas denuncias, al expresar su opinión, alzar su voz, ciertamente contribuyen de alguna manera a que incluso la masonería, que no es masonería, también vaya quedando un poco al descubierto en el avanzar del tiempo. Te hago una pregunta, avanzando, ya que estás en este tema de los derechos humanos de los masones, ¿tienes algún paneo general de cómo es la situación de derechos humanos de los masones, más allá de Cuba o Venezuela? ¿Tienes alguna referencia de otros países latinoamericanos o incluso de otras partes del mundo?
¿Cómo está siendo procesada la masonería? ¿Maneja alguna información? Nos llegan reportes de ataques fundamentalmente a logias, de grupos políticos. La masonería dice que nosotros decimos, bueno, la verdad no abordamos estos temas de política y de religión dentro de logias, pero lamentablemente tanto la religión como la política no tiene que ver con nosotros. A veces de forma positiva, a veces de forma bastante negativa. Y quedan como que esas leyendas del pasado, de esos mitos que la gente pues no... Entonces siempre hay alguien que maneja esos grupos y genera y levanta esos odios contra nosotros y nos atacan. Entonces tú ves que hay logias en Chile donde grupos políticos de la izquierda, que así fue lo que pasó, las queman, les lanzan molotov, bombas molotov y todo lo demás. En Francia pasó lo mismo, con las chaquetas amarillas, agarraron y fueron para unas logias allá y las quemaron. Y así va a conseguir hermanas y bueno, hermanos, yo, tú sabes, soy miembro de una logia regular, pero te digo, mire, querido hermano, bajo las circunstancias de derechos humanos no hay sexo, no hay religión, no hay absolutamente nada, hay la condición de humanidad y siempre que esté allí, un masón va a prestar su apoyo y su ayuda a quien lo necesite. Y si es una hermana de alguna logia de algún oriente, aquí va a tener una mano amiga y un cuerpo para cobijar y protegerla si está en mi posibilidad de hacerlo. Importante, muy importante ese mensaje. Hace unos días, la semana pasada, eh, me topé también por redes sociales, creo que fue en la ciudad de Guanajuato, en México, un discurso, había como una convención masónica en la ciudad y un grupo radical de católicos pues tenía todo una algarabía y una serie de discursos desde algunos púlpitos de iglesias que incentivaban el odio, ¿no? Concretamente se decía masones y masonerías y se hablaba de este sensacionalismo que parece más de Dan Brown, de Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci, que del mundo real, porque, o sea, sabemos que la masonería no es eso, donde ciertamente se movía un discurso de odio. ¿Cómo percibes tú en este siglo XXI, particularmente América Latina, que es una región bastante católica, cómo percibes la tolerancia que hay de la iglesia hacia la masonería? ¿Tienes alguna percepción al respecto? Al, Pienso que debe haber, no la conozco a nivel personal, pero sí pienso que debe haber algún resentimiento, algún nivel de odio en algunos sectores de la iglesia católica, inclusive de la iglesia protestante. Algunos por ignorancia fundamentalmente, porque les han vendido cualquier tipo de información, desinformación completa. La mayoría de los masones son masones creyentes de Dios, y muchos son masones, inclusive son obispos de iglesias protestantes, son miembros respetables de las diferentes iglesias, son líderes de sus propias iglesias. Mira, George Washington fundó los Estados Unidos con la Biblia en la mano y ahí estaba la pintura con su mandil. Estamos hablando de un personaje de la historia universal. Y por mencionarte uno de muchos de los que han hecho eso de esa manera, de modo tal que nosotros no tenemos ninguna guerra contra la iglesia ni nada. Sí hubo en algún momento donde, y eso, bueno, eso es parte de ese proceso de lucha por lograr el espacio para la humanidad, para lograr espacios de libertad y democracia. Hubo momentos en que hubo confrontación de algunos actores que fueron masones y que confrontaron a grupos que protegían o sostenían las monarquías y si la monarquía está vinculada con la Iglesia Católica, que al tiempo iba a ser afectada a la Iglesia Católica. Entonces, pero
estamos hablando de 300 años atrás. Igual pasó con la independencia de los países, tanto de Venezuela como de Colombia y todos los, sabes muy bien, Simón Bolívar fue también miembro de la masonería. Y yo me imagino que si hay algún carlista, no sé, algún promonárquico de la época, pues no va a tener el mejor concepto del hermano Simón Bolívar. Menos ahora que lo han usado estos amigos de la extrema izquierda que gobiernan ahora en nuestros países, se la pasan usando el nombre de Bolívar en vano para sus propios proyectos que nada tendría que ver con Bolívar. Sabes muy bien, Bolívar fue liberal en buena parte de su vida y al final de su vida fue un conservador. O sea, murió siendo conservador realmente. De modo tal, o sea, por el tema que se convirtió en un dictador y todo lo demás, y bueno, eso es una discusión pues realmente que no tiene lugar en este momento, pero puedo decirte que todos tenemos en nuestra vida nuestros momentos de pragmatismo político y eso fue lo que ocurrió desde el punto de vista de la pragmasis política. Que no tenemos que cuidar de los hermanos de la iglesia, de las diferentes iglesias, probablemente sí, y eso te lo confieso, yo creo que cuando tú hablas, que por eso sale también la Comisión de Derechos Humanos esta que estamos creando, porque a veces sucede que ponte que tú estés frente a alguien, un juez, un entrevistado, lo que sea, y esta persona esté subjetivamente influenciada por esta, o sea, no puedes descartar que esté influenciado por esas ideas que no tienen lugar, pues es parte de esa ignorancia. Entonces puede darse casos en que ellos, por los prejuicios, tomen decisiones que no son las correctas y los masones tenemos que estar preparados para todas esas circunstancias. Interesante, y acá usar un término muy acorde, el término prejuicio. Esteban, ya llegando al final de esta amena y muy interesante conversación, ¿le quieres algún mensaje final que le quieras compartir a las personas que están viendo Contacto Global? Sí, claro. En principio, estamos acá de la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos a la total disposición para todos, masones y no masones, hombres y mujeres, y que sepan que, mire, ahorita lo único que nosotros tenemos para combatir la tiranía, el mal, es informar, es denunciar. Hacer lo contrario, siendo testigo de algo, es jugar a favor de la tiranía, es ser parte, es ser cómplice de ellos. Porque a partir de ese silencio se crean una serie de circunstancias que afectan a las víctimas, a los testigos y afectan todos los procesos. Entonces, con esto quiero decirle que sé que es difícil, da mucho miedo, pero es parte de ese proceso que nos da la vida, pues que en donde... Y esa es la invitación que yo le hago a los hermanos. Siempre y cuando ustedes ven algo que no es lo correcto, algo que está fuera de lugar, algo que no participe en eso, y si tienen que denunciar, denuncio. Si creen que no pueden denunciarlo ante un organismo nacional porque creen que va a peligrar su vida, dejen testimonio de su posición entonces frente a un organismo internacional. Pero lo importante es establecer la denuncia en algún lado para que eso quede asentado y ustedes queden liberados de cualquier culpa o causa posible. Esa es la recomendación que yo le hago a todos los hermanos. Y sigan siempre con el corazón dentro de la orden y con el pensamiento bueno, nuestro pensamiento, saben que nuestra lucha es contra el repudio eterno a los tiranos y a las tiranías, ahora y siempre, como decimos. Muchas gracias, Esteban. Esteban, las personas que quieran conocer más del trabajo de la comisión, que quieran conocer más de tu trabajo personal, ¿a través de qué redes sociales lo pueden hacer? Me pueden seguir en mi red social, @EstebanOria, en Twitter, la misma de Instagram. Y también pueden visitar nuestro sitio web que es cmidh.org. Ahí también nos pueden visitar y con gusto están los medios de contacto para que podamos responderles. Muchísimas gracias, Esteban. Queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado Esteban Oria,
miembro de la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos desde la ciudad de Omaha, en Nebraska, en los Estados Unidos. A modo de conclusión, quiero decir que esto no es un tema de derecha o de izquierda. La masonería ha sido perseguida desde sus orígenes. En el siglo XX, en manos del franquismo, alrededor de 250.000 masones fueron fusilados. En manos del nazismo, un número similar en campos de concentraciones. Simplemente ser masón ya era un delito, era un crimen, y la pena era la muerte. Veía hace unos días, estaba leyendo hace unos días, un poquito sobre el Papa Pío XII, a quien cito con mucho respeto, como buen católico que soy, donde se le señalaba mucho con el dedo no haber denunciado la persecución de los nazis a los judíos. Y cito esto porque el elemento de denunciar es fundamental para destapar lo que en el fondo son realmente crímenes, porque el derecho a la vida, el derecho a la libertad de culto, de pensamiento, de expresión, es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y todo régimen, sea de derecha, sea de izquierda, que viole este principio, está violando los derechos humanos, está atacando una esencia fundamental del ser. De manera tal que la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos exista en el siglo XXI, marca una barrera entre lo oculto y la denuncia, entre mostrar lo que realmente está pasando. Y ciertamente lo decía, si hubiese existido, y citaba al Papa, lo mencionaba al Papa Pío XII, si hubiesen existido voces de denuncia abiertas durante el nazismo y el fascismo, durante la Segunda Guerra Mundial, seguro no hubieran muerto 6 millones de judíos, seguro no hubieran muerto 6 millones de judíos, o hubiese habido mucho más tacto de los nazis y de los fascistas para atacar a estos sectores étnicos o religiosos de la población, incluyendo, por supuesto, a masones como miembro de una organización que les resultaba incómoda a estos gobiernos de extrema derecha de aquella época. Hoy día hay una conciencia, primero una valoración de los derechos humanos como un principio del ser, como un principio inviolable, que lamentablemente se violan todos los días en todos los países del mundo. Porque acá hemos hablado de Cuba, de Venezuela, pero los derechos humanos se violan a veces más discretamente en otros países, incluso en democracias. Ahora bien, hablando particularmente de la masonería, que exista la Comisión de Derechos Humanos que vea por ese libre ejercicio, ese libre derecho que tiene cualquier persona a ser masón, que exista esta comisión, es algo maravilloso y extraordinario que muestra qué tan evolucionado está la masonería en este momento. Y que la denuncia resulta fundamental, y yo sé que las generaciones futuras lo van a agradecer, porque que nosotros podamos hablar de este tema y podamos mostrar que sí se puede ser masón, que a pesar de que a algunos les resulte incómodo, se puede ser masón, que esto se puede hacer hoy en el siglo XXI es un privilegio, es un privilegio. Y hoy día el masón discretamente, como hemos hablado, el que quiera ser discreto lo es, y el que no lo quiera hacer, el que quiera hacer público su estatus personal de masón, lo puede hacer y tiene el derecho de hacerlo. De manera tal que personas como Esteban le agregan un aporte invaluable a la cultura social y sin duda a la masonería. Queridos amigos, muy buenas noches. Saludos Esteban allá en los Estados Unidos y será hasta un próximo contacto global. Buenas noches Esteban. Buenas noches, Leandro.